Bueno, señores, de verdad que es un placer, como siempre, por aquí, por AMEC 47. Señores, el país ha estado envuelto últimamente, en estos meses, en muchos problemas a nivel político, y hay que decirlo, algunos problemas de corrupción, de sobornos, acusados que fueron encarcelados, luego fueron liberados porque se le varió la medida de coerción, marchas verdes que han estado por todo el país, que de una u otra forma, hay que decirlo, le han agregado un poco de presión al gobierno, pero también problemas económicos, que mucha gente dice que sí, pero el gobierno anuncia que hemos crecido económicamente. Economistas contradicen esto que dice el gobierno, diciendo que la economía dominicana está estancada. Para hablar de estos temas, como siempre, el amigo y hermano, economista, abogado, analista, comunicador, un amigo que queremos mucho, nuestro hermano Dari Javier. Dari, bienvenido, hermano. Gracias, Jay, y es un honor para mí siempre estar contigo en este programa. No, yo sé que este programa es tuyo. Claro, yo soy asesor economista. Co-socio. Co-socio de este programa, así es. Hermano, quiero comenzar con la parte que toqué al principio, que dije que el gobierno, que tú eres economista aprobado y muy reconocido, de que el gobierno ha liberado desde el Banco Central 20.423 millones de pesos para diferentes sectores para dinamizar la economía. Yo te pregunto a ti, como economista, ¿no quiere decir esto que la economía está estancada? Mira, no necesariamente. Recuérdate que el Banco Central es el responsable de aplicar la política monetaria. En consecuencia, el Banco Central monitorea de manera permanente la economía. Y en ese rol, el Banco Central logra identificar y escuchar también por parte de los técnicos, el gobernador, algún clamor de los sectores económicos. Y bueno, dice, si hay problemas de acceso al crédito, si hay dificultades con la liquidez, entonces vamos a buscar mecanismos que se puedan accesar. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central por autorización de la Junta Monetaria? Es simplemente, como el encaje legal es un instrumento que saca dinero de circulación, porque la propia ley monetaria y financiera establece que una proporción, que en el caso dominicano es un 20%, de los depósitos que tiene el público en los bancos, se lleva al Banco Central de manera obligatoria para controlar la cantidad de dinero en circulación. El Banco Central, mirando esa situación, dice, ese porcentaje de un 20 vamos a bajarlo a un 18. Si hay un 18 le está quitando, o mejor dicho, está recibiendo menos dinero por parte de los bancos, y en consecuencia los bancos tienen más capacidad disponible de dinero, y sencillamente lo pueden prestar al público, a los sectores económicos, pero como tú puedes observar, es dirigido. O sea, hay una escala para la vivienda, para la producción, para los préstamos comerciales, etcétera. Y entonces ya ahí, por esa razón, ha de haber más dinero disponible para prestar y a tasa de interés más baja. Correcto. Pero ojo con esto, las tasas de interés bajas se van a reflejar en los préstamos nuevos para esos renglones. No que si tú tienes un préstamo ya nuevo, estable, ya te le van a aplicar eso, no va a disminuir. Eso es para los préstamos nuevos. Exacto, en base a ese esquema. Correcto. Y eso obviamente va a dinamizar la economía, porque hace que fluya más dinero, porque hay más acceso al crédito y a tasas de interés más cómodas. Correcto. Y de hecho, en el día de ayer, el Banco Central también varió su tasa de política monetaria con una reducción de un 50%, de 50 puntos, lo que se agrega a esa medida que anteriormente había tomado la Junta Monetaria.
Son medidas que favorecen el dinamismo de la economía. En este caso, Dari, porque hay colegas tuyos, economistas, que contradicen esta versión, dice que con la liberación de esos 20.400 millones de encaje legal del parte del Banco Central, hay un descrecimiento en la actividad económica del país. Hay una contradicción entonces. Mira, el problema es cómo tú lo ves. A veces el problema con temas económicos es que a los economistas les ocurre como a los médicos. Si tú tienes un problema en un pie, ¿a dónde tú vas? A un podólogo. Al podólogo, dímelo a mí. Tú no vas a ir, Sigue. tú no vas a ir a un cardiólogo. Si tú tienes problemas gástricos, tú no vas a ir a un dermatólogo. Entonces, en economía, a veces yo veo muchas opiniones que provienen de algunos colegas que no tienen dominio de la política monetaria. Dari. En serio, en economía no hay todólogo. Ok. Es más, yo te voy más lejos. En economía no hay sabios. ¿Entiendes? Entonces, hay temas que no son dominio de mucha gente. Y como no son dominio de mucha gente, a veces no entienden ese mecanismo de orientación de la política monetaria. Yo hasta reí en estos días que alguien que tiene una opinión permanente en los medios de comunicación estaba refutando que el Banco Central dijo que hemos entrado en una fase de relajación de la política monetaria. Y esa persona dijo, oye eso, relajando la política monetaria, cuando en economía se habla de relajación de la política monetaria, se está hablando que se mueve hacia arriba o hacia abajo. Correcto. Eso es relajación. Ya. No relajando como conocemos Exacto. el común. Okay. Ese tipo de cosas se dan, esas confusiones, cuando no se tiene un entendimiento total. En este caso, Dari, no es el Banco Central que por ejemplo, que controla el dinero. No hay que tener control del dinero, porque también alegan otro colega tuyo de que eso puede ser parte del crecimiento de la economía, que el Banco Central no está controlando el dinero que hay en la calle. No, porque imagínate, el Banco Central es la única entidad que puede controlar y regular el dinero que, pero dice que no lo está controlando ahora. ¿Y quién lo va a controlar? Porque la única entidad emisora de dinero, de billetes y monedas es el Banco Central. Ahora, una cosa es que el Banco Central se pueda descuidar en ese proceso, y no creo que es lo que está ocurriendo en este momento. Creo que el Banco Central, una de los reconocimientos que hay que hacer en este proceso de estabilidad con crecimiento económico en el país, en una proporción muy elevada, está explicada por la política monetaria que ha aplicado en los últimos años el Banco Central. Dari, hay un caso que quiero tocarlo contigo, que es el caso del dólar. Hace un tiempecito atrás hubo un funcionario que dio una fórmula que el dólar había que dejarlo que se deslizara. Y si nos damos cuenta, de manera paulatina, pero constante, el dólar ya está a 47.33. ¿Es conveniente eso para el país, para la economía? Creo que... Pues va a llegar a 50, y sigue así, mira, calladito, ¿eh? Si tú a mí me pides mi opinión desde el punto de vista de mi óptica personal y de mi convicción filosófica de la economía, yo no estoy de acuerdo con devaluaciones. Pero hay realidades que se imponen. Y dentro de esa realidad es que, por ejemplo, la economía hoy en día es una economía abierta, mucho más abierta, y en el cual los sectores como las exportaciones, el sector exportador, la inversión extranjera, el turismo, requieren de una moneda más flexible. Y de ese punto de vista, eso va a provocar que haya ciertos niveles de devaluación o deslizamiento. Entonces,
en ese sentido, tú dices, mira, los niveles de evaluatorio hasta el día de hoy no han sido como tan presionados o no han presionado tanto a la economía. Tú tienes un tipo de cambio que hace 4 años que estaba al 41 por 1. Claro. Y 5 años después, tú lo que lo tienes a 46, 47. Entonces en 5 años Ha aumentado poco. la devaluación no ha sido tan grande. Pero no debería quedarse en 41. No es conveniente a la economía. Recuérdate que el presupuesto de este año fue proyectado con esa tasa. O sea, está en el rango de proyección de la tasa, pero de la tasa evaluatoria. Pero te reitero que, por ejemplo, te digo ahorita que si yo lo viera de la óptica de mi conversión Personal tuya. Personal y de mi orientación filosófica de la economía, para mí fuera al 1 por 1 o al 5 por 1. Pero una cosa es mi voluntad y otra cosa es la realidad. Así es. La realidad impone que para tú sostener y mantener los sectores que yo te dije, como la atracción de inversión extranjera, como el turismo, como la zona franca, tú tienes que flexibilizar. Y esos sectores, lamentablemente, aquí y en cualquier parte del mundo, exigen un tipo de cambio más flexible. Tú te preguntas, bueno, ¿qué hacen inversionistas coreanos, chinos, japonés, en un país de América Latina que borda al Caribe?